Tras la desactivación de equipos especiales, ¿qué pasará con el caso Villarán? Hoy se ha instalado una pregunta que muchos repiten sin analizar. ¿La desactivación de los equipos especiales pone en riesgo el caso Villarán? La respuesta corta es no. La respuesta correcta es depende de la solidez del proceso, no del nombre del equipo. El caso que involucra a Susana Villarán no se archiva, no desaparece y no se borra porque se desactive un equipo especial. Los expedientes siguen vivos, las pruebas siguen allí y el Ministerio Público mantiene la obligación de investigar y acusar. Aquí, la mejor explicación del doctor constitucionalista, abogado penalista Humberto Abanto. De su postura de manera pública. No vamos a esperar que sea benevolente con algún comentario, pero sobre todo sí, porque en algún momento decía, no estoy de acuerdo con que el fiscal José Domingo Pérez, por lo menos en el caso Cócteles, se separe del caso porque él debería asumir sus errores, ¿no? Sí. Digamos, en contradicción con algunos de sus colegas quienes apostaban porque él sea apartado. ¿Qué nos dice con el futuro de los próximos casos? Por ejemplo, el de Susana Villarán, en pleno juicio. Bueno, este es un caso, el de Susana Villarán, muy curioso porque en el caso Cócteles, el fiscal Pérez tuvo una actitud totalmente distinta de la que tuvo en el caso Susana Villarán. No sé si ustedes lo vieron. En el caso nuestro no había que aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional y en el caso de la señora Villarán pidió suspender la audiencia de juicio oral para determinar si se debía aplicar o no se debía aplicar la sentencia. Este doble rasero ha estado durante todo el trabajo de este equipo especial y particularmente el fiscal Pérez. Posiblemente advertido por una devolución del expediente, ¿o no? 19 veces en el caso Cócteles, pero además ha habido un doble rasero porque en el caso de la señora Villarán 11.400.000 fueron trasegados solo por ella y el señor José Miguel Castro. Y en el caso de la señora Fujimori, todos los miembros de la dirigencia y personas cercanas a ella formaban una organización criminal. Entonces, yo creo que hoy lo que estamos viendo es una especie de retorno a la normalidad. Estos casos van a ir a dar ya a las fiscalías comunes, en este caso las especializadas, y, ojo, se quedan los fiscales a cargo de sus casos, ¿no? Retorno a la normalidad. Los que están en contra de la desactivación señalan que la impunidad está triunfando. Bueno, entonces, la pregunta puntual es, ¿a qué nos referimos por impunidad? Si la lógica de quienes hablan de impunidad es, vamos a condenar a la gente aunque no haya habido delitos al tiempo de los hechos, seguramente, en su punto de vista, pero no, ahí están los casos. Hablando del caso de Susana Villarán, ¿usted considera que va a ser una sentencia condenatoria? Si es así, el premier dio en una entrevista en la que dijo que no era posible que sea una sentencia condenatoria porque hay un grupo de poder que influye en el sistema de justicia y uno de ellos, no lo dijo textual, ¿no? Pero dentro de este poder, como sabemos, Jorge Nieto está también implicado por tema de lavado de activos. A ver, yo creo que la señora Villarán tiene una situación muy peculiar, porque era alcaldesa de Lima. Recibió estos aportes que coincidieron con unas modificaciones a contratos de concesiones. Entonces ya no estamos ante una situación simple de un aporte de campaña. Caso Susana de la Puente, caso Keiko Fujimori. Estamos ante una situación un poco más compleja. Una autoridad. ¿No? Una autoridad que recibe dinero y que como correlato produce un beneficio a concesionarios que son los aportantes. Ahí hay una situación mucho más complicada y vamos a ver cómo se desarrolla. Yo no soy tan escéptico a propósito de esto. Creo que habrá que atenerse al desarrollo del trabajo del equipo de fiscales, que es el mismo, va a seguir siendo el mismo. Doctor, pero ahí yo quería preguntarle, antes de ir en íntegro con el tema de Susana Villarán, en medio de la desconfianza ciudadana al sistema de justicia, ¿no crees que es perjudicial tal vez que en medio de un proceso que va a terminar, en medio de otros procesos que están a la mitad, desactivar equipos especiales que se han dedicado todo este tiempo a casos en particular? No, sería preocupante si es que los hubieran cambiado, pero todos los fiscales están quedándose con los casos. Fíjense, la resolución es muy clara. Siguen a cargo de sus casos. Excepción de José Domingo Pérez y Rafael Vela.
Bueno, José, Rafael Vela no tenía casos. Rafael Vela era el coordinador del equipo especial. Y por lo tanto, cualquier otro fiscal superior puede desarrollar su trabajo. José Domingo Pérez, vamos a ver. El doctor Alexander Taboada, quien ahora tiene el caso Susana Villarán, de hecho sí pertenece al equipo especial Lavallato, pero en la audiencia se señaló de forma clara que su designación era de forma provisional. Incluso se suspendió la audiencia de manera temprana porque había que empaparse del tema, tomar conocimiento de todos los expedientes, pero se aclaró que sería de forma temporal. Esta temporalidad o esta rotación no me dirá que no va a afectar, por lo menos en cuestión de tiempo, en cuestión de dilatación. A ver, ahí yo siempre recibo con la punta de los dedos este tipo de situaciones raras, cuando, maravilla, los que forman parte de una fiscalía corporativa. O sea, estos equipos especiales funcionan como fiscalías corporativas, es decir, hay un grupo de personas que ve un caso, no hay un solo fiscal. No es que el fiscal Pérez era el depositario de todos los secretos de un caso determinado. El equipo especial Lavallato tenía 51 fiscales, por ejemplo, ¿no? Pero veían todos los temas, verían varios casos. Así es, pero en este caso resulta extraño que alguien diga que no conoce un caso en el que, del equipo en el que formaba parte, porque además había despachos separados. El primer despacho estaba el señor Pérez, en el tercer despacho estaba la doctora Giovanna Mori, si mal no recuerdo. No recuerdo en qué despacho estaba el fiscal Juárez, la fiscal Canchiguamán. O sea, no me parece lógico y me parece más bien una especie de maniobra parecida a la que ocurrió, por ejemplo, con la reforma de la norma sobre allanamiento, a la que se ha referido con bastante ignorancia el señor Belaunde, en la que decían, no, estamos esperando a que venga el abogado de la parte allanada, cuando simultáneamente, yo les pido que revisen esas fechas, otros fiscales traían un defensor público y ejecutaban la medida de allanamiento. Entonces creo que estamos ante una de las últimas reticencias de un equipo especial ya disuelto. Bueno, en el tema electoral se habla mucho de esas leyes procrímenes. Usted ya ha comentado que asegura que no existen, ¿no? Pero ¿por qué cree que se utilizan entonces? ¿Están intentando aprovechar la ignorancia de las personas o es más bien la otra parte? No, es una campaña de descrédito contra el Congreso de la República y el punto es muy sencillo. Cada vez que se le ha pedido en público a estas personas sostener un debate serio, podríamos hacerlo acá, si es que el señor Belaunde o cualquier otro de los que cuestionan las leyes está dispuesto a sentarse. Pero no están dispuestos, lanzan un discurso, lanzan una narrativa, suena impactante, levanta titulares, se venden en ejemplares periodísticos y se levanta audiencia, pero no es cierto lo que dicen. ¿De dónde puede ser un favor a los criminales reconocer el derecho de defensa de una persona que ve allanada su casa? O sea, a cualquiera de ustedes, encontrándose en la situación de ver el allanamiento de su casa, ¿les gustaría tener un abogado o no en ese momento? ¿Creen que deberían tenerlo o no? ¿Qué dice la Constitución? Definitivamente sí, creo que la defensa es un derecho. Por eso, pero eso se convierte en un acto procrimen. Eso se subsanó, ¿no? El Congreso ha tenido que enmendar varias de las situaciones, de hecho, que finalmente había señalado como inocuas porque se alteró de alguna forma el orden de los procedimientos judiciales. No es así, cobardía política. No es que se lo digo con sinceridad. Elijan a quien quieran y tenemos un debate aquí, ley por ley. Y se van a dar cuenta de que todo esto... Bueno, en el caso Jaliwarma, ¿se acuerda el señor Inostroza? De alguna forma fue beneficiado con esta situación. No se pudo intervenir a tiempo, se cambiaron algunas diligencias, el tiempo jugó en contra de la acción de la justicia. Pero eso no es correcto. El señor fue investigado, se produjeron allanamientos, se produjo detenciones. No. Sí, estoy de acuerdo, porque son varios los implicados. Conocemos su postura, para no dilatar más ese aspecto. Bien. ¿Cómo queda el caso en el que usted también está implicado? Una de las carpetas fiscales de este gran equipo especial Lavallato lo incluye de hecho a varios abogados, son 28 o 29 abogados. Es un caso muy bonito en el que originalmente me acusaban de 3 sobornos. Y hasta de organización criminal, ¿no? Se señalaba que el señor Horacio Canepa va repartiendo dinero para que los árbitros actúen de manera parcializada a favor de Odebrecht. El señor Canepa
sepa, nunca dijo nada sobre mí, ni al principio ni después. ¿Y usted fue incluido? Y fui incluido. ¿Y cómo queda ese caso? Bueno, va a tener la doctora Canchihuamán que proseguir con el proceso. Ella sigue a cargo de ese proceso. El día 26 de marzo va a haber el control de acusación. ¿El control de acusación han pasado cuánto? ¿5 meses? No. La fecha la ha fijado el juez, el doctor Chávez Tamariz. ¿Cuándo se inicia el proceso? ¿Se lo incluyen? El 18 de abril del año 2018 me incorporaron a la carpeta en medio de la tensión que se generaba con el caso Cócteles. Y empieza ya el control de acusación. Así es, recién. Ahora, es que claro, muchas veces el foco se coloca en la Fiscalía, pero la Fiscalía pide al Poder Judicial muchas de las acciones que las termina ratificando, incluso a nivel de la Corte Suprema. Pero a ver, la teoría, cuando a mí me enviaron a prisión, es que el caso estaba clarísimo. Uno va a prisión porque el caso está clarísimo. Eso pasa el 4 de noviembre del 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025 se acusa. Estaba clarísimo el caso. ¿Usted participaba como un árbitro como un ad hoc? árbitro, así es, en un proceso ad hoc y en otros administrado por la Cámara de Comercio. ¿Y sabe de qué se me acusa? Que yo he recibido un beneficio económico por haber recobrado los honorarios. Les pido que revisen el requerimiento porque lo repartió que le llaman bono, la ¿no? Fiscalía. No, yo no recibí ningún bono. Yo recibí mis honorarios y están girados mis recibos. Y doctor, entonces ¿a quién le atribuye la responsabilidad de esa acusación? ¿Cree que es política o No, netamente fue de parte absolutamente judicial? vengativa, ¿no? De parte Fue de... absolutamente vengativa del equipo Lavallato, el señor Vela Barba y su equipo. Porque, a ver, dígame, una persona dice, yo primero le pedí $400,000 a Odebrecht para manejar ese arbitraje en mi propio centro de arbitraje. Y luego dice, no, tenía que ser ad hoc, entonces yo me puse a negociar con un árbitro que yo puse y escuché tras la puerta cómo hablaba él con los otros árbitros y acordaron, ¿qué suma? $400,000, lo mismo que pidió originalmente. Pero ¿bajo qué concepto tendrían algo contra usted? Por favor, ustedes vieron la intensidad de los debates con el equipo Lavallato en el marco del debate de la solicitud de prisión preventiva contra Jaime Yoshiyama, Keiko Fujimori y otras personas más, ¿no? Y vieron cómo constantemente yo desmentía las versiones falsas que repartía este equipo. O sea, ¿cree que la Fiscalía arma carpetas a modo de querer favorecerse en sus procesos? Pregúntenle a Mateo Castañeda, pregúntenme a mí, pregúntenle a otras personas que han sido vistas como obstáculos por estos equipos. Y la valoración final que le da a esos equipos Lavallato, digamos, o el resto de equipos que han sido Una desactivados. oportunidad perdida, porque perdimos la oportunidad de esclarecer las cosas completamente y de castigar a los beneficiarios de la corrupción. Recordemos que los funcionarios reciben un monto de este tamaño, pero ¿quién se llevó la ganancia? Y regresando a las fiscales, ¿cuál cree usted que debería ser la sanción para las personas que acusa de crear carpetas? Bueno, esa es una cosa que se discutirá en la Junta Nacional de Justicia cuando terminen de dilucidarse estos casos, ¿no? Muy bien, doctor Humberto Abanto. Bueno, vamos a ver entonces cómo se redefine esto. ¿Debería ser cambiado el señor Tomás Aladino Gálvez? Todavía no se define este itinerato de la Fiscalía, ¿no? Eso también genera cierto riesgo. Ya se tomó una decisión, pero todavía no se sabe si él va a permanecer o no. Pero es que, a ver, tienen que elegir al fiscal de la Nación. Están él, está el doctor Luis Carlos Arce Córdoba. Yo no creo que la doctora Soraya Dávalos desee. No, ella dijo que no. Patricia Benavides. La doctora Benavides tampoco quiere. ¿Ha conversado con ella? Entonces, es claro, ella lo ha dicho públicamente. Entonces, no, yo creo que es normal, es parte de un proceso de reacomodo en una institución que fue usada como un instrumento de toma del poder, ¿no? Sí, pero se toman estas decisiones cuando todavía no hay un liderazgo consolidado. Es que los liderazgos se consolidan cuando se produce la elección. En los sistemas democráticos es así. Muy bien. Doctor Humberto Abanto, muy amable. Gracias. Muchas gracias. Vamos